Muy buenos días, santos hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga. Les damos la bienvenida hoy a la iglesia. Esperamos de todo corazón que estén bien, que estén todos en familia muy bendecidos. ¿Quieren oír palabra de Dios? Bueno, abran la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Hoy voy a hablar de la cena del Señor. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. Leemos la palabra, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. La palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, damos gracias en el nombre de Cristo por esta palabra. Oro para que esta palabra sea de bendición para la iglesia, que este tema que voy a compartir hoy edifique al pueblo de Cristo. No solo a los que están hoy aquí, sino a los que nos ven en las casas a través de la internet. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes hoy es el tema de la cena del Señor. La pregunta es: ¿soy digno de poder participar de la cena del Señor? Esa es una pregunta que voy a resolver a lo largo de este estudio. Para poder entrar en este tema de la cena del Señor es importante ir al pasado. Exactamente, vayan anotando citas a Éxodo capítulo 12, eso no está en mi estudio, así que no se preocupen. En Éxodo capítulo 12 vemos la festividad más importante que hay en el pueblo de Israel, la festividad sagrada que es la Pascua. Allá en Éxodo 12 vemos cómo Dios libera al pueblo judío de la esclavitud, un pueblo que llevaba en Egipto 430 años, de los cuales los últimos fueron difíciles tiempos de esclavitud para el pueblo judío. Ustedes conocen la historia, los que han leído el libro del Éxodo, saben que el faraón tenía al pueblo judío esclavizado, creando o fabricando ladrillos, que era una mezcla de barro y paja, y tenían que hacerlos pisando esto con sus pies. Luego le daban la forma con un molde y lo ponían a secar. Esta era la forma en que se hacían los ladrillos en esa época. Así que todo el pueblo judío era esclavo del faraón de Egipto. Pero Dios en su misericordia los liberó. Envió un libertador llamado, Moisés. Este Moisés fue con el propósito de sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, una tierra que quedaba al norte de Egipto. Ahí frente al mar Mediterráneo era la tierra de la promesa. Así que Dios, para liberar al pueblo, no fue tan fácil. Tuvo que enviar 10 plagas sobre Egipto
para ablandar al faraón, que era supremamente orgulloso, que se creía Dios. Por eso Dios tuvo que tratar con él. La última plaga fue la peor y la más dura, y con esta 10ª plaga el faraón liberó al pueblo judío. Ese día Dios le ordenó a los judíos que sacrificaran un cordero, que tomaran la sangre del cordero y pintaran los postes de sus casas y el dintel, porque él pasaría esa noche y donde él viera la sangre pasaría de largo. Eso significa la palabra Pascua, que viene del hebreo Pesach, que significa pasar de largo. Que cuando Dios viera la sangre pasaría de largo y no moriría nadie en esa casa. Pero que si él no veía la sangre, entraría y todo primogénito, primer hijo de la casa, moriría. Exactamente eso sucedió esa noche. Dios pasó con el ángel destructor y todos los judíos fueron guardados por la sangre del cordero. Pero donde no había sangre, es decir, en las casas de los egipcios, todo primogénito murió. Su hijo mayor, todo primogénito moría porque no había aplicado la sangre. Así que ese día de la Pascua, Jesús se reúne con sus discípulos. Estaba a punto de ir a la cruz. Recuerden que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Cristo sabía que él iba a morir por los pecados de la humanidad. Isaías 53, y tome nota allá, Salmo capítulo 22. Él sabía que tenía que derramar su sangre para poder lavar y limpiar el pecado del mundo. Así que Cristo, ese día delante de los discípulos, preparó la última cena. Se reunieron en un lugar específico y ahí Cristo tomó el pan y lo partió delante de sus discípulos. Ya había salido el traidor Judas, habían 11. Y delante de esos 11 él parte el pan y les dice: este pan representa mi cuerpo, que será molido para el perdón de todos los pecados. Comieron el pan todos, cenaron, y cuando terminó la cena tomó la copa donde estaba el fruto de la vid, el vino, y dijo: esta copa representa mi sangre, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto siempre en memoria de mí. Así que ese día Cristo se comparó con los corderos que Israel sacrificó 1450 años antes, en tiempos de Moisés. Cristo dijo: yo soy el cordero que voy a morir por ustedes, que voy a dar mi vida en la cruz. Ese día Cristo tomó estos símbolos del pan y del vino para demostrar lo que significa realmente su sacrificio en la cruz. De eso quiero hablar, si ustedes me lo permiten. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Primer punto: la institución de la Cena del Señor. Primero, la Cena del Señor fue instituida como una figura de la obra redentora de Cristo en la cruz. Vuelvo a repetir, la Cena del Señor fue instituida, fue ordenada como una figura de la obra que Cristo haría en la cruz para nuestra redención, para salvarnos, para perdonarnos. Versículo 23 al 25. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si ustedes leyeron con cuidado, observarán que Cristo está comparando el pan y el vino con lo que Él va a hacer en la cruz, con el sacrificio que Él haría para el perdón de nuestros pecados. El versículo 23 dice que esto era algo que Pablo recibió del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba ese día que Cristo instituyó la cena, porque Pablo no hacía parte de los 12 apóstoles. Pablo se viene a convertir a Cristo tiempo después, cuando Cristo ya resucita, sube al cielo. En Hechos de los Apóstoles, y anoten la cita, capítulo 9, Pablo, que antes se llamaba Saulo, se convierte a Cristo, porque Saulo era el peor enemigo del cristianismo. El apóstol Pablo, que ustedes oyen tanto, era un asesino de cristianos. Odiaba a los cristianos porque él era un fariseo judío. Y como él odiaba a los cristianos, la palabra dice en Hechos 9 que ese día que él iba a asesinar a otros, a llevarlos presos para que los mataran, Cristo se le aparece a través de una luz poderosa. Pablo cae al piso y el Señor le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice: pero si yo no te estoy persiguiendo. Claro que sí, el que persigue a un cristiano está persiguiendo a Cristo. Así que si a ti alguien te persigue, quiero que sepas que Dios te protegerá, porque te están tocando, y el que toca a un hijo de Dios está tocando al mismo Cristo. Así que Pablo ese día queda ciego y entra a Damasco, y allá permanece ciego 3 días. Pero luego se convierte en el gran Pablo, el escritor de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, etcétera. 14 cartas que prácticamente escribió este varón, casi todo el Nuevo Testamento. Por eso él dice: yo recibí esto del Señor, la orden de lo que les voy a enseñar hoy yo. Porque yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ojo, la noche que fue ¿qué? Entregado. ¿De qué está hablando? Ese día que el Señor toma la cena con sus discípulos allá en este aposento alto, el Señor sale de ahí. Bueno, primero cenan, ya les dije, toman el vino, luego cantan un himno y luego salen al monte de Getsemaní. Al llegar al monte de Getsemaní, usted recuerda que los discípulos no le apoyaron en oración, porque cada vez que él volvía estaban ¿qué? Durmiendo. Así que ese día Jesús iba a ser entregado. ¿Por qué? Porque mientras Cristo está participando de la cena, el traidor lo está vendiendo por 30 monedas de plata. Así que ese día en el huerto, cuando Jesús está orando y diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero si no es posible, entonces que se haga tu voluntad. Todos están durmiendo porque no podían apoyarlo. Cristo estaba solo. De repente Jesús les dice: despiértense, ya se acerca el que me entrega. Llega Judas, le saluda de beso y lo traiciona. Y Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y ustedes conocen el resto de la historia. Así que por eso Pablo dice que ese día que Cristo fue entregado, Él tomó pan y les dijo: este pan representa mi cuerpo, que en un momento va a ser molido.
va a ser partido. Hay que recordar que los huesos de Cristo no fueron partidos, pero su carne fue destruida. La palabra dice que lo azotaron hasta donde no más, que le pegaron con vara, que lo coronaron de espinas. Los que no saben, un látigo romano era hecho de cuero, primero una caña para cogerlo, tiras de cuero y en la punta le amarraban pedazos de hueso para que cuando le azotaran el hueso se clavara a la carne y cuando alaran le arrancaran pedazos de carne. Así fue la crucifixión de Cristo. Por eso la palabra dice que Cristo fue entregado para que cumpliera este símil, esta comparación del pan y el vino. Entonces él dice, este pan que yo parto es un símbolo de lo que van a hacer conmigo en un momento. Van a partir completamente mi carne. Y luego cuando toma la copa llena de jugo de uva de la vid, vino, el Señor dice, esta copa representa mi sangre, la sangre que yo derramaré para el perdón de los pecados. Así que por eso es que yo les dije en mi primer punto, proyéctamelo, que la cena del Señor fue instituida como una figura de la obra redentora, salvadora de Cristo en la cruz. El pan representa el cuerpo de Cristo, que fue quebrantado en la cruz por nuestros pecados. La copa representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Mateo 26, 26 al 28. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Ojo a esa palabra, lo partió. Y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. Ahí hay que tener cuidado porque la Iglesia Católica lo toma de manera literal. Entonces ellos dicen que cuando comen la hostia dentro de ellos se convierte en el cuerpo de Cristo, que es lo que llaman la transustanciación. Eso no es bíblico. Lo que Cristo está diciendo es que ese pan representa su cuerpo que iba a ser molido en la cruz. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ya les voy a hablar del nuevo pacto. Del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Por muchos que van a ser salvos. Cristo derramaba la sangre por mucha gente. Entre esa gente por la que derramó la sangre, aquí está una gran cantidad de los que Él entregó su sangre para salvarlos. Segundo, la cena del Señor fue instituida como una figura del nuevo pacto que Dios envió por medio de Cristo. El nuevo pacto, ¿de qué está hablando la palabra? Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El nuevo pacto. ¿De qué está hablando la Biblia? Ustedes tienen en sus Biblias, al comienzo de su Biblia dice Antiguo Testamento. Pero cuando ustedes terminan en Malaquías y abren la última hoja, ahí dice Nuevo Testamento. Eso podría ser también Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto se inaugura con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Luego sigue Hechos, Primera de Corintios, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Lo que nos está diciendo es que antes había un pacto que Dios hizo no con nosotros, sino con el pueblo de Israel. Ese pacto era la ley, los 10 mandamientos. Y anote otra cita, Éxodo capítulo 20. Esos 10 mandamientos de Éxodo 20 y todo lo que está escrito en Levítico y en Deuteronomio, en total, anote para que no se le olvide, 613 mandamientos. Hacen parte de la ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos? 613. De todos esos mandamientos, Dios le dijo al pueblo de Israel, pero porque esa cita sí se me está olvidando. Éxodo 19, Éxodo 19, versículo 5. Anótela, por favor. Que yo les doy muchos versículos que no están en mi estudio, pero anoten. ¿Qué les dijo Dios a Israel? Escúcheme. Ahora pues, dijo Dios al pueblo judío, si ustedes ya han oído a mi voz y guardan mi pacto, está hablando de la ley de Moisés, Éxodo 20, si ustedes me obedecen y cumplen el pacto, la ley de Moisés, ustedes, estoy cambiando palabras a propósito, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdote y de gente santa. Ellos tenían que cumplir el pacto, la ley. Éxodo 20. Israel no lo cumplió. Es más, tan pronto les dijo esto, cuando Moisés bajó ya habían hecho un becerro para adorarlo. Becerro de oro. No lo cumplieron. Entonces diga, ese pacto no sirvió. No porque fuera malo, sino porque Israel no podía cumplirlo. Dios anunció ese pacto en el libro a través del profeta Jeremías. Capítulo 31. Vaya conmigo a Jeremías. Capítulo 31 y versículo 31 al 34. Ojo, Jeremías escribe esto 600 años antes de Cristo. Jeremías 31, 31. Léalo conmigo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, está hablando de Éxodo 19, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué ese pacto? Porque ellos invalidaron mi pacto, no lo cumplieron. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Como ese pacto no lo pudo cumplir Israel, entonces Dios les promete un pacto de gracia. Y es lo que dice el versículo que continúa. Pero este es el pacto, el nuevo pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Escucha, iglesia. Daré mi ley, los mandamientos, pero no en una tabla de piedra, como se los escribía Moisés, Éxodo 20, sino que daré mi ley, ¿en dónde? En la mente. Y escribiré mi ley en el corazón. Y yo seré para Israel por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo,
Ni ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque como voy a poner mi ley en su mente, todos me conocerán, desde el más pequeñito hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. ¡Qué hermoso! ¡Qué poderoso! Entonces, por favor, póngame atención, no se distraiga. Entonces, como no pudieron cumplir la ley, Éxodo 20, como no pudieron cumplir lo que Dios quería, porque no podían, porque su carne los llevaba al pecado, Dios les dijo a través de Moisés, les voy a enviar un profeta. Les voy a enviar un profeta para que les diga lo que ustedes tienen que hacer. Ese profeta era Cristo. Profeta como yo les enviará Jehová, dijo Moisés. A ese profeta oigan. Vino Cristo. Era el profeta. Era el Mesías. Y él vino a decirles, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean, repita, crean. No tienen que cumplir, no tienen que hacer nada, crean. Si ustedes creen, yo les voy a dar el Espíritu Santo. Yo voy a enviar al Consolador. Él estará con ustedes todos los días. Él les recordará todas las cosas. Él les recordará todo lo que les he enseñado. Él escribirá la ley de Dios en sus mentes. Él les dará el poder para que la cumplan. Por eso es que tú cumples la ley, porque dentro de ti está el Espíritu Santo. Como tú ya tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti, Él ha escrito la ley en tu mente. Y por eso es que tú la memorizas. Y por eso es que tú te acuerdas de versículos. Y cuando tú vas a pecar, como que suena la campanita por dentro y te dice, no lo hagas. ¿Qué es lo que te está avisando que no lo hagas? El Espíritu Santo que habita en ti. Anote otra cita, Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19, Primera de Corintios capítulo 12. Todo eso habla de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hoy nosotros cumplimos la ley, porque Cristo dijo, yo no vine a terminar la ley ni a abrogarla, sino a cumplirla. Hoy la cumplimos porque tenemos un poder para poderla cumplir. La ley nunca se ha echado en tierra como algunos creen. No, lo que Dios nos ha dado es el poder para que podamos cumplir su santa ley por medio del poder del Espíritu Santo. Alábelo si entiende. Hay gente que dice, no, es que la ley eso es del Antiguo Testamento, hoy no hay que guardarla. ¿Qué? ¿Se embobó? Cristo dijo, yo no vine a terminar la ley, vine a hacer que se cumpla. Pero como nadie la puede cumplir porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza caída, Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado la capacidad de poderla cumplir. Les voy a dar una serie de citas que no está en mi estudio, pero para que les quede un estudio bien completo. Anote, hermano, porque le voy a dictar unas citas. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, yo se los voy a dar. Otra cita, Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho.
Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo voy a enviar en mi nombre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7 al versículo 15. Les conviene que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo. Versículo 13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a la verdad. Él va a hablar por su propia cuenta. Él les enseñará todas las cosas. Él me glorificará. El Espíritu es el que nos da el poder de cumplir la ley de Dios que nunca ha caducado. Cuidado con decir es que la ley ya no hay que cumplir. ¿A quién le dijo eso? Dios le iba a dar eso a Israel. Ya le di la cita, Jeremías 31, 31 al 34. Pero vino el Mesías y el pueblo no se arrepintió. El mensaje de Cristo era: arrepiéntase. Y ellos dijeron: ¿cuál arrepiéntase? Crucifícalo. Por eso, como Israel rechazó el regalo de la gracia, del poder del Espíritu en nosotros, entonces Dios le dijo a Pablo: como Israel me rechaza, predícale a los gentiles. Por eso Pablo dijo: Dios me envió a predicarles a ustedes todo lo que yo les estoy enseñando hoy. Mas puesto que ustedes no quieren recibir la palabra de Dios, Dios me ha ordenado que de hoy en adelante le predique a los gentiles. Ellos oirán y Dios les dará el Espíritu Santo a ellos y escribirá la palabra de Él en su mente para que todos obedezcan a Dios y cumplan lo que Dios quiere que todo cristiano cumpla por medio del poder del Espíritu Santo. Levante la mano quien está entendiendo. Así que cuando usted me dice: pastor, es que yo me caí con la mona porque es que el diablo me tentó. Mentiroso. Usted tiene un poder. Y anote otra cita, Hechos 1:8. Cristo dijo: les voy a dar poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el poder y el diablo no puede mandarnos a pisar barro. El faraón de este mundo no es el de Egipto. El faraón de este mundo es Satanás. El barro que pone a pisar a la gente es el pecado, la inmundicia. Pero nosotros ya no estamos bajo su influencia, porque nuestro gran libertador, que no es Moisés sino Cristo, ya vino para liberarnos. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Somos libres del poder de Satanás. Dígame que me está entendiendo. Anote otra cita para que no se le olvide. Primera de Corintios 5:7. Nuestra Pascua es Cristo. Nuestro Cordero Pascual es Cristo. El diablo no puede ponerte a pisar barro. Eso lo hacíamos antes de ser cristianos, en la discoteca, pisando el barro, y dele y baile y jarte como una yegua soleada, y dele y orine y hágale otra vez. Y pise el barro de Satanás y peque con el diablo. Pero tú ya no estás bajo el dominio del diablo. Tú cruzaste la puerta, como te lo he enseñado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo ha sido hecho nuevo. Diga amén. Anote otra cita, Primera de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, usted ya se la sabe. Dígame que me está entendiendo. Diga: yo tengo poder. Pero dígalo con ganas, créalo. Diga: yo tengo poder para vencer esta carne, para que el diablo no me gobierne.
yo domino al diablo. No, el diablo no me domina a mí. Así que usted puede vivir la vida que Dios quiere. Israel la rechazó. Dios se la había mandado, ponme ese pensamiento, 600 años antes de Cristo. Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías el pacto de gracia. ¿Para quién era ese pacto? Para Israel. Pero ellos lo rechazaron. Ahora, ¿quién está disfrutando el pacto? Nosotros. Como veo que de pronto no entendieron, proyéctame el pacto, se lo voy a volver a leer. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto. Ojo, 600 años. Estaban en la ley. Dios anunció: haré ese pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero no como el pacto que hice con sus padres, con Moisés. No, ese pacto no. El día que lo tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, el nuevo pacto que yo voy a hacer con Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes, la escribiré en su corazón. Yo seré para ellos por Dios, ellos serán para mí por pueblo. Ojo, no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué no se iba a acordar Dios? Porque el versículo 23 dice que Dios escribiría esa ley en los corazones. ¿Por qué es que hoy vivimos vidas santas? Porque vamos a pecar y suena la campanita. No, eso no lo puedo hacer. ¿Quién le está avisando? ¿El pastor Abraham? No. El Espíritu Santo. Ya le di la cita. Todo lo que hace el Espíritu Santo, Juan 14, 15, 16. Él es el que nos recuerda todo. Él es la alarma. Las hermanas le llaman presentimiento. Tuve un presentimiento. ¿Cuál presentimiento, hermano? El Espíritu Santo le está hablando. Le voy a poner un ejemplo. Está en la oficina juiciosa la hermana, y de pronto llega un galán que llegó a la empresa y se le arrima ya a la muchacha. Pero porque es que yo ya ni estilo tengo, ya de lo viejo que soy. Y la mira. ¿Alguien reportó un fuego? He venido a apagarlo. Y la hermana: no, hermana, repréndelo, es el diablo. Entonces en ese momento la hermana se acuerda: verdad que yo soy casada, ¿no? Entonces le dice: a ver, fulano, yo le pido el favor que me respete. Yo soy una mujer casada, soy cristiana y amo profundamente a Dios. Con eso ese paisano tiene, el diablo sale corriendo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El pacto de gracia que Dios le prometió a Israel no pudo hacerse realidad, hermano, debido a que el pueblo judío rechazó al Mesías. Lo condenaron, lo mandaron a la cruz. Y eso es lo que dice Hechos 8, 6 al 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto, pacto de gracia, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto, ahí estoy agregando palabras a propósito, hubiera sido sin defecto, hubiera sido perfecto, pues ciertamente no se hubiera procurado el lugar para un segundo. ¿Por qué? Porque reprendiéndonos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un nuevo pacto. Pero no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre sus corazones las escribiré.
seré a ellos por Dios, ellos serán para mí mi pueblo. Mire que el escritor de Hebreo está tomando lo que dijo el profeta Jeremías. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Proyécteme el versículo 6. Como no funcionó el pacto porque Israel no lo cumplió, por eso Dios envió a Cristo con un mejor pacto, porque Él trae un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas? ¿Hacer o creer? Creer. El que crea en mí será salvo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Alguien me está entendiendo? No tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es creer. Y si crees, recibes el poder. Y si tienes el poder, puedes cumplir la ley. Y si cumples la ley, estás agradando a Dios, porque la ley de Dios nunca caduca, debe cumplirse. Así que, hermano, deje de sacar disculpas el viernes allá bebiendo. Hermano, son disculpas. Si tú de verdad tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir no lo hagas. Cuando miras a una muchacha, inmediatamente el Espíritu Santo te está diciendo, ¿qué estás haciendo? Recuerda al santo Job. Esas sí me ayudan. Job 31. Alguien ayúdeme. 31:1. Hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos para nunca mirar a una virgen, a una doncella y morbosearla con la mirada. 31 o 30. Job 31:1. Hermano, el Espíritu Santo, cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú vives una vida santa. Porque el Espíritu Santo te guía. Diga amén. El pacto de gracia se hará realidad en la gran tribulación, cuando Israel reconozca a Cristo como el Hijo de Dios. Por ahora Israel está fuera de este pacto de gracia. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. Pero ellos van a creer en Cristo cuando Cristo regrese. La palabra lo anuncia. Anote otra cita, Apocalipsis 7. Esos 144,000 que serán sellados, y confírmeme esa cita porque también tengo duda. Esos 144,000 van a reconocer a Cristo y van a recibir al Espíritu Santo y van a estar bajo lo que hoy tenemos nosotros. La palabra lo dice en el libro de Zacarías, capítulo 14. También habla cuando ellos reconozcan a Cristo como el Mesías, entonces Dios les dará al Espíritu Santo. ¿Sí están bien las dos? Ok. Tercero, la cena del Señor fue instituida como una figura del regreso de Cristo. Maranata. ¿Han oído Maranata de mi hijo Abraham? Qué palabra, qué canción, qué cosa tan hermosa. Cuando tú tomas la cena estás recordando que Cristo viene. Y es lo que dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de la copa, ¿qué pasa? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que hace cada vez que tú tomas el pan? Recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Todo lo que les estoy enseñando, recuérdalo.
Por eso es que tú no puedes tomar esto a la ligera. Cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos recordando su pronta venida, hermanos. Hechos 1, 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que Cristo se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales les dijeron a estos judíos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él volverá. Alabado sea su nombre. Anote otra cita, se la voy a leer. Juan 14, 1 al 3. Cristo dijo: no se turbe el corazón, crean en mí, que yo regresaré. Léalo usted en la casa. Segundo punto, número Romanos, tomando la cena del Señor indignamente. Todo lo que yo ya le enseñé, el nuevo pacto, lo que Cristo hizo, el Espíritu Santo, el poder que Dios nos, todo eso tiene que usted aplicarlo para no tomar la cena del Señor indignamente. Primero, quien toma la cena del Señor indignamente está pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que, hermano, cuando usted vaya a tomar la cena, tiene que tener cuidado, porque de pronto está tomando la cena, ¿qué? Indignamente. ¿Quiénes de ustedes estudiaron Primera de Corintios conmigo en las madrugadas? Levante la mano. No más, y el resto durmiendo como unas focas. Ustedes que estudiaron conmigo aprendieron que en la iglesia de Corinto había mucho que pecado, pero a la lata, hermano. Pecado horribles en la iglesia. Entonces, los corintios tomaban la cena del Señor indignamente porque entre ellos habían contiendas, pecados sexuales, litigios, divisiones, glotonería y, aunque le parezca increíble, hasta borracheras. Entonces, habían hermanos en peleas. Mire lo que dice Primera de Corintios 11:1. Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros en la iglesia de Corinto, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. En Corinto habían contiendas, peleaban, agarrados de las mechas unos con otros, peleando por todo. Yo no sé si aquí sucederá lo mismo. Ay de aquellos que están sirviendo en la iglesia y agarrados con las manos, y esta hermana, hermana, es su hermana. Pero no, ella no tiene problema en tomar la cena. Pecado. Versículo 5:1. Primera de Corintios 5:1. Escuche. De cierto se oye que hay entre vosotros en la iglesia fornicación. Y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Así que tenemos otro hermanito que se acostaba con la madrastra. Y el papá, pues yo me imagino que ya el viejito, ¿qué podía hacer? Y este se le acostaba a la mujer. Pero el hermano no tenía problema. En la Santa Cena antes cogía a la muchacha y tomaban la cena. Pecado, pero tomaban la cena. ¿La estaban tomando qué? Indignamente. Capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno entre vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces tenemos hermanos demandándose uno al otro, en el juzgado civil no sé qué, en el juzgado de no sé dónde por allá, demandándose en unos a otros. Capítulo 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. No, yo soy fanático de Jorge Montoya, hago parte del grupo de Jorge. No, yo soy del grupo de Cheo.
No, no, a mí me gusta es el pastor, nadie más. No, yo sigo al pastor Abraham Jr. El pastor Abraham, el viejito, es como muy fregado, como muy mal geniado. Divisiones, grupitos. Entonces uno hablaba mal del uno y el otro hablaba mal del otro. Pero no tenían problema el día de la cena levantarse y participar de la cena. ¿Estaban haciendo lo qué? Dígalo más duro. Indignamente. Capítulo 11, versículo 20 y 21. Cuando pues os reunís vosotros, esto es a comer la cena del Señor, la Santa Cena, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿De qué está hablando? Yo les enseñé todo eso, las madrugadas. Se hacía una cena ágape, una cena de amor antes de la cena del Señor. Entonces llevaban comida y celebraban. Y entonces los que tenían plata llevaban botellas de vino y comida y baquete. Y cuando iban a repartir la cena estaba hincho el hermano, borracho. Y estaba como un marrano que se estallaba, glotonería. Pero él no tenía problema de levantarse a tomar la cena, borracho. Y ni siquiera le había compartido una papa al hermano hambriento, sino que comía hasta que estallaba él. Y eso lo condena Pablo. Entonces yo le hablo hoy. Cuando usted toma la cena y usted sabe que tiene relaciones sexuales con su novio sin estar casado o con su novia, ¿cómo se atreve a tomar la cena? O cuando usted vive agarrado con el marido, llegó peleando ese domingo, pero agarrado, y viene y toma la cena. ¿Usted cree que está haciendo bien? Segundo, es necesario limpiar el corazón de todo pecado antes de participar de la cena del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y tome así y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, primero mire a ver cómo está. Oiga, iglesia, póngame atención. Cuando Cristo, antes de celebrar la cena del Señor, léanlo otra vez en la casa y se van a dar cuenta de algo que nadie ha visto, muy pocos han visto. El Señor les dice, antes de darle la cena, Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y todos empezaron: ¿seré yo? El otro: ¿seré yo? El otro: ¿seré yo? ¿Qué les estaba diciendo? Examine primero su corazón, porque voy a darle la cena. Y entonces Judas dijo: ¿seré yo? Le dijo: no, mentiras. Pues claro que es usted. Examina el corazón. Y por eso Jesús le dijo: ve, y lo que vas a hacer, hazlo. Tú no puedes participar de la cena porque tú me vas a traicionar. Entonces Judas se va. Y cuando ya sale el traidor y todos están bien, es que él parte la cena. Aprenda algo de esto, hermano. Es que no es. Algunos creen que el pan es como, y el vino es como, ¿cómo le explico yo? Como algo rutinario, como algo periódico que hay que hacer y que toca hacerlo. No, pruébese a sí mismo. Vaya, mire cómo está antes de tomar la cena. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. De eso está hablando Cristo. Hermano, cuando usted toma la cena del Señor, eso es algo sagrado, santo, puro. Usted no lo puede pisotear. Tercero,
quien participa de la cena del Señor indignamente, terminará comiendo su propio juicio. Alguien que dice, ese pastor es más exagerado, pero es que nadie es santo. El que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. No, yo voy a tomar la cena. Además, la que me sacó la piedra fue mi mujer. Yo ya estoy bien. ¿Sí? Bueno, hermano, hágale, pero escuche, versículo 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? Ahí sí no leen, ¿no? ¿Qué pasa? Juicio come y bebe para sí. Por lo cual es que en la iglesia hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros duermen. ¿Qué pasó? Se murieron. Se murieron por tomar la cena del Señor indignamente. Y cuarto, y con esto termino, quien toma la cena del Señor indignamente tendrá que enfrentar el juicio de Dios. No se ponga bravo conmigo, pelee con Dios, que fue el que lo dijo, yo le enseño lo que Él dijo. Versículos 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Si nosotros nos examinamos, proyécteme el versículo 31. Si nosotros nos examinamos, ¿alguno de ustedes me va a entregar? ¿Seré yo? No se haga el bobo. Claro que sí. Si nosotros nos examinásemos, pues no seríamos juzgados, porque tengo mi conciencia limpia. Pero si yo la tomo indignamente, entonces soy juzgado, castigado por el Señor, para no condenarme con el mundo, para que Dios en su misericordia me corte, pero salve mi alma. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le habló a la iglesia. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.